Bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos en casa, qué bueno que nos siguen en esta transmisión. Y bueno, pues simplemente quiero decirte que qué bueno es estar juntos otra vez. Felicidades, mamás. Podemos darle un aplauso a las mamás que están en este lugar y a las que no están también, las que están en casa. Tal vez tu mamá no esté aquí. Yo personalmente, pues sí tengo el gusto de tener a mi mamá en ocasiones con nosotros. No la veo a mi papá nada más, pero bueno, no vino hoy, se quedó en casa, híjole. Bueno, pues bienvenidos todos. Quiero decirte lo siguiente. Existen algunas plagas domésticas que, por muy comunes que sean, no son muy agradables a la vista. Hay plagas que pueden afectar nuestra casa, que pueden llegar a nuestros hogares, y estas plagas pueden, pues obviamente, afectar nuestra salud, pueden afectar nuestro hogar, el bienestar de nuestro hogar. Y algunas de estas plagas pues tienen tasas tan altas de reproducción, que si no se atienden en el momento, pues de volada se multiplican, ¿cierto? Hay plagas que pues tú no las puedes dejar para mañana. No puedes atender ese problema en tu casa para una semana después o un mes después. Tienes que atenderlo rápido. ¿Por qué? Porque si no, se te va a llenar tu cocina de cucarachas, porque si no, se te va a llenar tu jardín de hormigas, porque si no, ese mueble que tienes se te puede infestar de termitas. A ver, ¿cuántos me están siguiendo con esto? Hay plagas que, por muy comunes, por muy domésticas que sean, pues se tienen que atender rápido, porque si no, las consecuencias pueden ser lamentables, ¿cierto? ¿Sí? Te estoy hablando también, por ejemplo, de pues esos roedores que todo mundo le tiene miedo. A ver, ¿cuántas mujeres le tienen miedo a los ratones? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿La mayoría le tiene miedo a estos roedores? Bueno, pues yo conozco algunas mujeres que no tanto, pero no sé qué tan valiente seas tú. Estamos en un tiempo de calor, estamos en un tiempo de inicio de lluvias, y ahorita donde quiera que nos sentamos, si no está ese lugar aseado, de volada llegan un montón de ¿qué? Se empiezan a sentir un montón de ¿qué? De moscas, ¿cierto? Se empiezan a reproducir las moscas, o a llegar las moscas en estos tiempos de una manera muy acelerada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son insectos muy molestos. ¿Y qué decir de los mosquitos? Los mosquitos también pues son tan molestos que no nos dejan dormir. Y hay veces que en nuestra casa ya andamos cerrando ventanas, poniendo insecticida, haciendo todo lo necesario para poder dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque hay plagas que están alrededor de nosotros, que aparentemente son inocentes, pero crean mucha incomodidad. Bueno, ¿por qué te menciono esto de plagas? Porque hoy vamos a ver un libro en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores llamado Joel, que precisamente aborda un tema similar. Aborda el tema de una plaga de langostas que devastó toda la tierra de Judá. Así es que vamos a ver este libro de Joel. El libro de Joel es el libro después de Oseas, es el segundo libro del grupo de los profetas menores. Es un libro pequeño también, de 3 capítulos nada más. Ve al libro de Joel, por favor. Este libro, como les decía, nos habla de una plaga de magnitudes catastróficas. Esta plaga ocurrió hace mucho tiempo y fue una plaga muy devastadora, como ninguna otra en el pasado. Vamos a leer el verso 1 aquí en el libro de Joel, capítulo 1. Y vamos a hablar un poquito acerca del profeta. Vamos a hablar un poquito acerca del escritor, del mensaje del libro. Y dice así el libro de Joel 1:1: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Vamos a orar. Señor,
te doy gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Háblanos el día de hoy, Señor, enséñanos a través de este libro que vamos a iniciar. Padre, háblanos a través del mensaje, Señor, que se entregó a tu pueblo hace mucho tiempo en el pasado, Señor. Que este mensaje sea vivo para nosotros hoy. Enséñanos tu justicia, enséñanos tu misericordia a través de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo lo que se sabe acerca de este profeta es lo que se puede leer en el versículo 1. Lo único que sabemos de Joel es que su papá se llamaba Petuel. Eso es todo. No tenemos ninguna información personal. Prácticamente tenemos pues una lista en blanco en cuanto a de dónde era, cuál era su oficio, el tiempo en que desarrolló su ministerio profético. Y la verdad que pues esto nos deja muchas dudas quizás, pero no afecta, aunque no sabemos nada del profeta, esto no afecta el mensaje que nos está presentando. Y algo que quizás va a llamar tu atención en cuanto al libro es que el primer capítulo es un capítulo muy triste, es un capítulo de malas noticias, es un capítulo de un escenario que no es muy agradable, un escenario poco alentador. Así se llama el tema del día de hoy. Si lo quieres anotar, el capítulo 1 aborda un escenario poco alentador. Un escenario poco alentador. Déjame hablarte un poquito acerca del mensaje del profeta. Y este mensaje, iglesia, el mensaje del libro de Joel, está totalmente centrado en un tema. ¿Y sabes cuál es ese tema? El día del Señor. ¿Cuál es el tema? El día del Señor. El día del Señor es lo que trata el libro de Joel, y usa varias expresiones para referirse a este día del Señor. Usa otra expresión como esta: día de tinieblas y oscuridad, día grande y espantoso. Es lo mismo para referirse al día del Señor. ¿Qué significa la expresión el día del Señor? Bueno, se cree que el profeta Joel, siendo etiquetado, o se cree que fue uno de los profetas más tempranos, fue el que acuñó este término. Pero este término se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. En otros libros proféticos se usa el día del Señor, el día de Jehová, el gran día. Se utiliza la misma expresión, y se cree que Joel fue el primero que introdujo esta palabra en el escenario bíblico. Ahora, en el Antiguo Testamento, te quiero dar estos datos nada más para que tú, al momento de estar leyendo otros escritos en la palabra, te puedas ubicar a lo que se refiere. Y en el Antiguo Testamento, el día del Señor tiene tres usos. Esta palabra o esta expresión tiene tres usos. El uso número uno es para referirse a un evento en curso, ¿sí? Por ejemplo, Joel usa el día del Señor y está refiriéndose a esa plaga de langostas que se estaba viviendo en la tierra de Judá. Entonces, número uno, el día del Señor puede hacer referencia a algún acontecimiento extraordinario en el presente. Pero también, número dos, el día del Señor es una expresión que se usa para referirse a un evento en el futuro cercano. Por ejemplo, algunos profetas profetizaron en cuanto a la caída de Jerusalén y usaron esa expresión en el día del Señor para referirse en el día en que Dios traería juicio sobre su pueblo usando a los babilonios. ¿Me explico? También esa es una segunda aplicación o segundo uso de esta expresión. Y hay una tercera que también es usada aquí en el libro de Joel. Joel vislumbra el día del Señor y lo usa en este sentido como un evento al final de la historia,
un tiempo futuro de juicio sobre las naciones de la tierra, y que incluye este día del Señor, la segunda venida de Cristo en gloria y el establecimiento permanente de su reino. ¿Está claro esto, iglesia? ¿Sí? El día del Señor se refiere a tres cosas en el contexto del Antiguo Testamento. Así es que, a pesar de que Joel está vislumbrando muy en el futuro el día del Señor para referirse el día en que Jehová de los ejércitos establezca su reino y obre con justicia en medio de todos los pueblos y todas las naciones, aunque se está proyectando hasta de manera escatológica hasta el final de los tiempos, no deja de contemplar con asombro lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Cuántos han leído el libro de Joel? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? Más o menos te ubicas en el contenido, ¿cierto? ¿De qué habla el libro de Joel? Como lo dije, habla de una terrible y devastadora plaga de langostas. Ahora, esta plaga fue tan grande que trajo un ambiente de desolación en toda la tierra, y de tal manera que esta plaga provocó que el gozo de todos los habitantes se extinguiera. Fíjate cuán grande, cuán fuerte, cuán épica fue esta devastación, de tal manera que trajo como una especie de luto sobre todos los habitantes. Y no era para menos, no era para menos. Recordemos que la economía de Israel se fundamentaba en su agricultura. Entonces, si a un judío tú le tocabas su campo, si a un judío tú le tocabas su viña, si a un judío le llegaba una plaga como estas, pues prácticamente era su aniquilación total, económicamente hablando. Entonces, la intención de Joel de describir tan gráficamente estas circunstancias es doble. Aquí vas a encontrar en el capítulo 1 cómo Joel describe esta plaga, y lo hace con el deseo de resaltar que lo que se está viviendo no es nada en comparación con lo que viene. O sea, esto está mal, esto está muy difícil, nunca antes se había vivido esto, pero Joel hace esta observación: sí, esta plaga nos está afectando tanto que pone en peligro nuestra economía, que pone en peligro nuestra subsistencia, que pone en peligro nuestras familias, que pone en peligro nuestra salud, que pone en peligro nuestras casas. Pero esto no se compara con lo que es el día del Señor. O sea, fíjate cómo Joel trata de llevar al pueblo en decir: sí, las cosas están mal, pero hablando del día del juicio del Señor, eso será algo más terrorífico, será algo donde realmente las cosas se van a poner mal. Esa es una de las intenciones de Joel, es decir que cuando Dios juzgue a toda la tierra, cuando se levante ese juez poderoso, perfecto y justo, entonces ahí sí tenemos que prepararnos. Dice Joel capítulo 3 verso 16, dice así de esta forma: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Escucha, aquí está también la segunda intención de Joel al momento de dar mucho detalle de esta devastación presente, de esta plaga presente. También tiene la intención de exhortar a la nación para que se arrepienta de sus pecados. O sea, si está diciendo Joel: ¿saben qué? Pues esto está mal, pero cuando venga el juicio de Dios se va a poner peor. Pero Dios está estableciendo una ruta de salvación. Dios está mostrando su misericordia a cada uno de nosotros, les dice Joel al pueblo. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver en este libro que Dios está estableciendo una ruta de gracia para su pueblo, una ruta por la cual ellos pueden
prosperar, una ruta por la cual ellos pueden esperar en Dios. Dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Podemos leer todos esto? ¿Sí? Vamos a leer ahí Joel 2:32. Voy a pedir que lo pongan en pantalla. Ahí está. Vamos a decirlo todos juntos con esta versión. 1, 2, 3. Y todo el que invoque el nombre de él escapará con vida, porque en el monte Sión. A ver, ¿estamos leyendo el mismo texto? Ajá. 2:32, ¿sí? Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes, así es, estarán los llamados del Señor. Bueno, es otra versión totalmente diferente. Aquí está el llamado al arrepentimiento. Menciona que Dios, Joel está mencionando que Dios perdona o responde a los arrepentidos. Dios responde con promesas a su pueblo, promesas en las cuales Él restituirá todo lo perdido. Él traerá restauración en medio de los campos. Y también podemos ver algo precioso que debe de llenarnos de esperanza. Es una promesa muy buena, que yo creo que tú y yo ahora podemos experimentar y podemos gozarnos en su presencia. Y esta promesa es la de Joel capítulo 2 verso 28. ¿Qué dice Joel 2:28? Dice textualmente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estas son las promesas a las cuales nos está llevando el profeta Joel. Esto es en sí un repaso general del libro, esto es el contenido general del libro. Así es que ahora vamos a empezar con el primer punto en los versos 2 al 4. Si tú estás tomando notas, el primer punto le hemos puesto asombro ante la realidad presente. Asombro ante la realidad presente. Dicen los versos 2 al 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel llama la atención a todo el pueblo para decirles que lo que se está viviendo en ese momento no tiene precedentes. Ahora, algo que tienes que saber es que en el pueblo de Israel, en esta parte del mundo, las plagas de langosta eran algo común. ¿Sí me explico? O sea, no era algo nuevo para el pueblo el ver un enjambre de este tipo de insectos. No era algo ajeno a ellos. Ellos trataban con este tipo de plagas. Pero lo que está diciendo aquí el profeta Joel es que la plaga que ellos están enfrentando en este momento no tiene precedentes. O sea, es algo histórico, es algo épico, es algo de tal magnitud que nunca antes lo habían visto. O sea, lidiaban con ese tipo de cosas, pero no a ese grado. Entonces, Joel les está llamando la atención a ellos, les está resaltando, está provocando un asombro tal que les dice: oíd esto, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. Y de una forma retórica les pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? No sé, pero se me hace muy similar a lo que nosotros muchas veces decimos, muchas veces cuando tomamos conversaciones de cómo son las cosas ahora y cómo eran las cosas hace 10, 20, 30 años. Y siempre estamos haciendo mención de que ahora las cosas son muy diferentes y que sí, no hay respeto, no hay moralidad, no, muchas cosas y valores se han perdido, ¿cierto?
Joel está diciendo, nunca hemos tenido algo como esto. Nunca hemos tenido algo como esto. Esto está totalmente fuera de control. Esto está totalmente fuera de nuestro alcance. No lo podemos comprender. Y dice aquí el verso 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estas 4 palabras, no vamos a entrar en detalles, yo no soy biólogo, yo no sé la vida de una langosta, pero lo único que quiero mencionarte con respecto a este texto es que el fin de Joel es recalcar que esta plaga fue tan devastadora que realmente no quedó nada de vegetación. ¿Por qué? Porque realmente, hablando de las etapas de la langosta, todos sabemos que es una langosta, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos que es una langosta. A ver, ayúdame con una imagen, por favor. Tú y yo le podemos decir que son grillos, ¿sí? Para mí son grillos, saltamontes. Pero obviamente hay ciertas clases de estos insectos que se distinguen de otros. Y especialmente de la plaga que estamos hablando aquí es una langosta. Es un insecto que es como un saltamontes, pero que tiene ciertas características especiales. O sea, es un insecto que devora todo lo que está a su paso, que devora todo lo que tiene enfrente. Si tú tienes una plantita como esta, te la va a comer así, la va a consumir rapidísimo. De hecho, es comparado como un gran ejército. Estas son las langostas de las cuales está hablando aquí el profeta Joel. La langosta frecuentemente es considerado como un agente de juicio divino. Se cree que en el corazón o en la mente de Joel, él está pensando que Dios permitió esta plaga como pues una señal de juicio para su pueblo. Dios está tratando con su pueblo. Dios está permitiendo que esta plaga venga con el fin de que el pueblo se vuelva a él, con el fin de que puedan arrepentirse de sus pecados. Dice Deuteronomio capítulo 28. Vea la palabra ahí rápidamente. Deuteronomio 28, verso 38. Si tú has leído este libro en su parte final, te vas a dar cuenta que ahí en los subtítulos dice bendiciones de obedecer a Dios. Y luego hay otro subtítulo en ese mismo capítulo que dice maldiciones por no obedecer al Señor. ¿Y sabes qué? El verso 38 nos ubica en que precisamente una de las maldiciones que Dios le dijo al pueblo cuando estaban en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida, que una de las maldiciones que vendría sobre ellos si no obedecían a Dios, si se iban en pos de dioses falsos, Dios iba a traer langostas para que consumieran sus tierras. Y aquí dice verso 38 del capítulo 28: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿La langosta qué hará? Lo consumirá. ¿Sí? Así es que ahí está claro cómo es que Dios ya había advertido al pueblo, y quizás en el corazón de Joel o en su mente él tenía presente que Dios estaba permitiendo esta plaga tan épica, sin un contexto histórico, sin precedentes. Así es que era tan grande esta plaga que en los versos que leímos aquí del 2 al 4, que en el verso 3 sobre todo, dice que muchos hombres estarían guardando memoria de esto y le estarían contando a sus hijos: ¿sabes qué? Yo sobreviví a la plaga de langostas. Y sus hijos contarían a sus hijos: mi papá sobrevivió a las langostas, mi abuelo sobrevivió a las langostas. ¿Por qué? Porque fue algo que marcó toda una generación. He escuchado personas que dicen: sobreviví al temblor del 85, porque fue algo devastador, ¿cierto? Fue algo horrible. He escuchado personas que dijeron en su momento en registro: sobreviví a la guerra, sobreviví a esta inundación, sobreviví a esta catástrofe.
sobreviví a esta u otra situación. ¿Sí me explico? O sea, un sobreviviente sobre algo que realmente merecía ser mencionado. Así es que a ese grado es la plaga que se está viviendo en el territorio de Judá. Algo que también me llama la atención aquí, que quiero mencionarte y que quiero darle una aplicación a todos nosotros que estamos aquí y a los que están en casa, es esta. Joel en el verso 2 dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. El profeta Joel se levanta con un corazón valiente, se levanta como un heraldo en medio de toda una situación llena de caos. Joel se levanta como un proclamador, no de malas noticias nada más, porque sí describe la plaga detalle, sino se levanta proclamando que en medio de la situación difícil hay esperanza, que en medio de toda la devastación que está sucediendo en toda la tierra, Dios es fiel. Dios salva, Dios rescata y Dios puede restituir la pérdida y muestra el camino de salvación. Iglesia, ¿te estás levantando tú en medio de tus familiares? ¿O estás participando de esas conversaciones donde, al igual que el no creyente, al igual que aquel que no tiene el temor de Dios, te pones a lamentarte, te pones a hablar de lo negativo, te pones a hablar de la mala condición en el gobierno, te pones a hablar de la corrupción nada más, te pones a hablar de la austeridad económica en la que estás y compaginas en el mismo canal y te quedas lamentando igual que él? O dices: ¿sabes qué? Sí, las cosas están mal y se van a poner peor, pero yo tengo esperanza, porque mi Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Sí me explico con esto, iglesia? Tú tienes esas dos opciones, tienes esas dos alternativas. Joel se levantó y empezó a decirles a todos: oigan, esto está mal, sí, está difícil, pero los está llevando a que clamen, los está preparando para que puedan ponerse a cuentas con Dios. Entonces, iglesia, en medio de una plaga como esta, yo no sé qué nombre tenga tu plaga, pero estoy seguro que muchos aquí pudiéramos estar atravesando una circunstancia que está devastando nuestra economía, que está devastando nuestra salud, que puede estar devastando nuestra vida espiritual o nuestra vida emocional, y es algo que te carcome, es algo que te consume, es algo que va avanzando y hay una impotencia en ti que dices: no puedo parar esto. No sé cómo se llame, una infidelidad, un divorcio, una muerte, una crisis financiera, no sé cuál sea el nombre de tu plaga, pero ¿qué estás haciendo? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Te estás refugiando en Él? ¿O simplemente estás mirando lo negativo? Y mira, no quiero precisamente llevarte a una tristeza al estar leyendo todo este libro de Joel, pero quiero que entiendas el enfoque de Joel. Joel está resaltando a detalle lo que está sucediendo, porque al resaltar a detalle lo que está sucediendo, podemos saborear más la grandeza y la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Dice el punto número 2: pueblo fuerte e innumerable. Punto número 2: pueblo fuerte e innumerable. Dicen los versos 5 al 7: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Esta expresión, os es quitado de vuestra boca, en la NBI se traduce: les es arrebatado de los labios. Verso 6: porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Sus ramas quedaron blancas. Aquí está diciendo que este
evento, esta plaga cayó sobre buenos y malos. Aquí le está diciendo a los borrachos: borrachos, despiértense. Lo que tú pensabas que ibas a disfrutar, prácticamente esta parte donde ellos ya prácticamente tenían la mano en la copa dirigiéndose a su boca, y es como si eso se les fuera arrebatado. O sea, habla de lo súbito, de lo drástico, de lo radical que fue esta plaga sobre Israel, sobre Judá. La manera en que vino fue de una manera abrupta, de un día para otro. O sea, estaba en esta condición el campo, verde, todo bonito, listo para cosecharse, y de pronto no hay nada. No hay nada. Híjole, hay ocasiones en que hay circunstancias en nuestra vida que nos viene una situación similar. Tienes tu coche y a otro día está chocado o se descompone y no lo esperabas. Estás bien de salud y a otro día vas al médico por un malestar X y te sale algo que no esperabas. O sea, de una manera repentina. Así está describiendo Joel esta situación. O sea, borrachos, despiértense, porque el vino fue arrebatado de su boca. Ellos ya contemplaban el fruto de la vid, ya contemplaban las borracheras que iban a tener. O sea, ya estaban haciendo planes para poder festejar esa gran cosecha. Hay muchos planes que podemos hacer, pero hay ocasiones en que Dios permite circunstancias donde todo ese panorama se cambia. ¿Qué vas a hacer con eso? Dice aquí que es un pueblo innumerable. Es un pueblo cuyos dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló la vid y la descortezó, o sea, prácticamente la dejó y la redujo hasta el tronco. La dejó mal. Yo quiero apoyarme también en otro par de imágenes que están ahí, y quiero hablarte de los estragos que puede producir la langosta en los terrenos. Y yo esto lo hago simplemente con el fin de que entendamos y que nos metamos en la mente de los judíos que estaban viviendo esta tragedia tan grande. Ahí podemos ver, pues simplemente es una cantidad de estos insectos, de esta plaga de langostas. Puedes poner la otra imagen. Yo sé que no hay, o no tengo acceso a poder mostrarles un video donde podamos ver una nube de langostas, pero nada más para que te des una idea. Un enjambre, más o menos se cree, las personas que estudian estas plagas, un enjambre de langostas tiene una población entre 40 a 80 millones de individuos en 1 kilómetro cuadrado. O sea, si tú ves un enjambre de langostas y puedes trazar 1 kilómetro cuadrado, más o menos, la estadística dice que en ese grupo o en ese enjambre hay entre 40 y 80 millones de insectos. ¿Por qué te digo esto? Porque esos entre 40 y 80 millones de insectos, ese kilómetro cuadrado de langosta puede consumir, escúchame, lo que 35,000 personas comen en un día. Y se han detectado el año pasado en ciertos países, en Kenia por ejemplo, se identificó una nube de 2,400 kilómetros cuadrados. ¿Sí me explico? Una nube más o menos entre unos 60 kilómetros por unos 40. O sea, una nube de tal manera que tapaba el sol y podía consumir la comida de millones y millones de personas en un día. En un día, iglesia. Ahora, esto es lo que está sucediendo. Una plaga de esta dimensión es realmente algo desastroso. Eso es lo que está hablando el profeta. Un enjambre de 1 kilómetro cuadrado puede consumir 100 toneladas de alimento. ¿Sabes lo que esto significa para ciertos países? Económicamente hablando, es la muerte. Era lo mismo que estaba sucediendo en Judá.
Y es lo que está haciendo mención Joel, de que es como un ejército invasor con gran poder destructivo. Y realmente es algo que deja a muchos países en crisis económica, en crisis de hambre. Tú puedes ver las noticias, pero aunque para nosotros en México sí experimenta este tipo de plagas, pero estas plagas devastadoras de este nivel son muy comunes en el noroeste de África, en el cuerno de África, en países como Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Djibouti, Uganda, también en la península arábiga, parte de la India y obviamente en el Medio Oriente. Hay países que constantemente, año con año, de hecho el año pasado, muchos de estos países estaban lidiando no solamente con la pandemia, estaban lidiando con esta plaga también. Imagínate, si tú crees que tú y yo estamos mal, imagínate cómo están estas personas. Esos agricultores que de un día para otro perdieron todo a causa de esta plaga. Si tú tienes un amigo agricultor, habrás escuchado más de una vez que la helada acabó con el cultivo. Habrás escuchado más de una vez que una granizada acabó con la cosecha. Habrás escuchado más de una vez que el exceso de aguas acabó el cultivo, ¿cierto? Ahora imagínate eso en grandes proporciones. Esto es de lo que está hablando el profeta Joel. Punto número 3. Un duelo profundo. Un duelo profundo. Versos 8 al 12. Joel, versos 8 al 12 del capítulo 1. Dice así: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Verso 12. La vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hasta este momento, puras malas noticias con Joel. Todo está negativo. El comienzo del libro obviamente no es un buen comienzo. No es un buen panorama. No es algo fácil de digerir. No solo las viñas y el trigo y la cebada se encuentran desolados. Aquí Joel ahora está diciendo que todos los árboles frutales se han secado, han dejado a la nación en peligro de perecer. Y figura el ambiente emocional como cuando una mujer joven ha perdido a su joven marido. Está de duelo, está de luto. Imagínate una mujer recién casada, una pareja de un matrimonio joven, una pareja de jóvenes recién casados. Si algo sucede en ese matrimonio de tal manera que uno de los dos perece, todo se va al suelo. Así de ese grado, así de esa magnitud está describiendo Joel, que es el corazón del pueblo en ese momento, como una joven que está llorando con tanta desesperación, una mujer que ha perdido a su esposo. No solamente está hablando aquí de que los borrachos están pues extrañando su bebida, sino que también los sacerdotes, los labradores, el pueblo en general, todos están mal. Y algo que me llama la atención aquí es que los sacerdotes están de duelo. Los sacerdotes ahora están en un estado donde, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice el verso 9: desapareció de la casa de Jehová las ofrendas y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, porque no hay que presentar en el templo. No hay nada con que llegar a Dios como ellos tenían la costumbre. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Se pierde el sentido de existencia, se pierde el sentido de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Hay circunstancias que muchas veces nos dejan en esa condición. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida, que nos golpean tan fuerte que dices, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Ahora qué tengo que hacer? No tengo dirección en mi vida. Todo el trabajo había sido en vano. Todo se ha desaparecido. Todo se ha desaparecido. Todo está desvanecido. De tal manera que hasta el gozo de los hijos de los hombres se extinguió. Estamos hablando, iglesia, no solamente una devastación económica, sino que Joel resalta que también hay una devastación espiritual. Y déjame decirte algo que yo creo que tú y yo lo hemos visto en propia carne, en nuestra vida propia. Es que cuando cosas suceden en nuestra vida nos afectan nuestra espiritualidad, ¿sí o no? Hay cosas que suceden en nuestra familia, hay cosas que suceden en nuestra ciudad que pueden afectar nuestra espiritualidad, que pueden afectar nuestra fe. Pero aquí vemos a Joel diciéndole a la nación, en medio de todo ese ambiente malo, en medio de todas esas malas noticias, en medio de toda esta descripción, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de Joel al describir con tanto detalle lo que está pasando? Ponernos a llorar. ¿Está queriendo llevar Joel a la nación a una depresión permanente? ¿Está llevando Joel al pueblo a que se lamenten y que todo en ellos sea flagelarse constantemente por lo que están viviendo? Claro que no. Claro que no. No es que Joel esté diciendo al pueblo que bajen los brazos porque no hay nada que hacerse. Muy por el contrario. Fíjate lo que dice el verso 13 y 14. Versos 13 y 14. Y con esto terminamos. Y esto nos lleva al cuarto punto. Levanten clamor. Levanten clamor. Levanten un clamor delante de su presencia. ¿Qué vamos a hacer ante circunstancias que parecen plagas devastadoras en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con ese diagnóstico que no esperabas? ¿Qué vas a hacer con esa mala noticia que acabas de recibir esta semana? ¿Qué vas a hacer con esa situación que ya tienes meses lidiando con ella? Hay una persona que nos da servicio de inmobiliario en esta iglesia. Y lo digo con mucho respeto. Esta persona tiene a su hijo tratándolo médicamente porque el niño tiene tumores en su cabeza, y dice que desde niño está atendiéndolo y lo está llevando a México, a ese lugar donde tratan, en este hospital especializado de pediatría, que tratan a los niños con cáncer. Y aunque el Señor ha sido bueno con ella y ha guardado la vida de su hijo, y ya este muchacho ha crecido, y han sido años que la han estado tratando a este pequeño, pero algo que yo no puedo evitar de ver es que esta mamá, en favor de su hijo, está invirtiendo todo lo que gana para hacer estos viajes a México, con todos los cuidados que él tiene que tener, invirtiendo en tantos medicamentos. Y yo digo, wow, esto es una plaga, esto es algo devastador, esto es algo que te consume. Una enfermedad crónica es algo que le tienes que estar metiendo y metiendo y metiendo, inyectándole tu tiempo, inyectándole tu economía, y es algo que desgasta, ¿sí o no, iglesia?
Es algo que te drena, te consume incluso tu fe, porque hay cosas en este mundo que nos va a tocar experimentar que muchas veces puede secarnos por dentro. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a lamentar toda tu vida? O Él dice, levanta un clamor. O Él está llevando al pueblo al dar detalle de esto que se está viviendo. Sí, las cosas están mal. No hay nada de esperanza, humanamente hablando. Los campos están secos. No hay fruto en las vides. Todo se ha perdido. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Esa es tu condición, esa es tu realidad. No tienes para qué seguir adelante. No hay motivo para qué seguir adelante. No hay esperanza para el siguiente día. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Dice el verso 13: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Di conmigo, clamar a Jehová. Es tiempo de clamar, iglesia. Es tiempo de que te levantes en favor de tu iglesia, de tu ciudad, de tu familia. Es tiempo que nos levantemos a clamar al Señor. Los sacerdotes estaban en el templo, pero no tenían nada que ofrecer. Yo creo que el Señor nos está llevando a tiempos. Está preparando a su iglesia y está permitiendo que cosas vengan como una pandemia para que nos presentemos delante de su templo con un corazón nada más, sin nada en las manos, que lo único que esté al estar en los atrios, quizás sin hacer nada, lo único que venga a nuestra mente es clamar a Dios en favor de esta tierra, en favor de esta ciudad, en favor de los perdidos. Cuando no hay esperanza, que nuestro corazón se pose en Dios y confíe en Dios. ¿Me está siguiendo? No había nada en las manos de los sacerdotes. No había nada. No había nada que hacer. Y es cuando Dios les dice: vengan, clamen a mí, arrepiéntanse de sus pecados y preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo delante de mí. Eso es lo que Dios pide hoy de ti y de mi iglesia. ¿Sabes que Joel no menciona un pecado en específico? ¿Será porque está dando carta abierta a que todos se vuelvan cada uno de su mal pecado, de sus pecados, y que se arrepientan de eso que están haciendo? Vengan al templo, vengan al altar, clamen delante de Jehová. Ante lo que estás viviendo, iglesia, ante lo que estás experimentando, tienes dos alternativas. Tienes dos alternativas: ver lo negativo que hay en tu vida y lamentarte y estar flagelándote todos los días por esa realidad que estás atravesando, o clamar a Dios. O clamar a Dios. Dice aquí que proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad. Este no debe de ser un acercamiento religioso. Este no debe de ser un acercamiento donde haces un acto de religiosidad y ya cumpliste. Ahora el acercamiento a la casa de Dios es diferente, porque están viendo con sus propios ojos que todo está mal. Entonces lo que está haciendo Joel, iglesia, es resaltar el panorama negativo para poder mostrar la grandeza de Dios y su justicia, y poder ver internamente que eso que está sucediendo hasta cierto punto es causado por nuestro pecado o por el pecado del pueblo. El hecho de resaltar una vida llena de caos,
no es para vivir en depresión, para vivir presa de la ansiedad. No, es para ver la grandeza de Dios, es para poder ver su gracia, es para poder ver su misericordia, es para poder ver la salvación de nuestro Dios y poder ver la salvación del Padre provista en la persona de Jesucristo en esa cruz del Calvario. En los tiempos que estamos viviendo, iglesia, pareciera que no hay esperanza. Y como les digo, las cosas, lo más seguro es que se pongan peor. Es lo más seguro, es la tendencia. No creo que las cosas vayan a mejorar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vendrán tiempos donde las cosas se complicarán cada vez más y más. Guerra tras guerra, reino contra reino, tempestad tras tempestad, situación difícil tras situación difícil. Ese es el escenario en el fin de los tiempos. En los últimos días van a suceder estas cosas. Y yo no quiero provocar temor en ti. Yo quiero que simplemente reposes en quien es nuestro Dios y vengas en arrepentimiento delante de Él. Y vengas en arrepentimiento delante de Él. Seas joven o seas anciano o seas un adulto maduro, no importa la edad, Dios demanda de ti que vengas con un clamor, con un corazón lleno de arrepentimiento delante de Él. ¿Cuántos dispuestos aquí hay para venir a su presencia y clamar delante de Él? ¿Cuántos aquí en este lugar dicen: yo necesito ponerme a cuentas con el Señor? Yo necesito venir delante de Él y realmente clamar de corazón, iglesia. Muchas veces Dios permite circunstancias para que realmente nos acerquemos con un corazón deseoso de Él. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Ponte de pie, por favor. Cristo es la esperanza, iglesia. Cristo es la esperanza para esta ciudad, para nuestra familia, para mí personalmente. Joel capítulo 2 versos 12 y 13 dicen así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Una pandemia es necesaria para que nos convirtamos a Dios. Una enfermedad será necesaria para que nos convirtamos a Dios. Algo que está mencionando aquí el profeta Joel en este capítulo 2 es que está hablando de que no sea algo religioso. El judío, para mostrar ese lamento, para mostrar ese duelo, se ponía un saco como un costal rígido, que era muy incómodo, que dolía incluso usarlo, pero era su forma de demostrar su aflicción. El judío se rasgaba las prendas en señal de dolor y sufrimiento, para mostrar su pérdida, para mostrar su lamento. Pero aquí Joel está llamando y exhortando al pueblo, y es una exhortación para ti, para mí el día de hoy, que nuestra actitud delante de Dios que sea que rasguemos nuestro corazón y no nuestras prendas, no nuestros vestidos. ¿Qué significa eso? Humíllate delante de Dios. ¿Podemos tomar un tiempo, iglesia, para poder clamar delante de su presencia? Toma un tiempo ahí en tu lugar, dile: Señor, clamamos delante de ti en este momento. Señor, haznos ver nuestro pecado, haznos ver nuestra maldad. Señor, queremos clamar a ti con todo nuestro corazón. Padre, te pido que tú nos lleves en un entendimiento, Señor, de aquellas áreas que necesitan ser tratadas por ti. Señor, revela esa maldad de nosotros.
Revela esa maldad en nosotros, Señor, y que podamos clamar a ti. Que podamos clamar a ti con todo nuestro corazón. Y como dice tu palabra en Jeremías 33:3, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esa promesa, Señor, queremos clamar delante de ti. Padre, oramos para que tú nos respondas. Oramos para que tú nos enseñes, Señor, esas cosas grandes que necesitamos saber. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien en casa que está escuchando y no ha entregado su vida a Jesús, yo te pido que en este momento vengas en arrepentimiento delante de Dios y le entregues tu vida, le entregues tu corazón a Él. Si estás desesperado por una situación que estás viviendo, entrégale tu vida a Jesús. Y tal vez los problemas no se vayan, pero tu actitud, tu condición delante de Dios será muy diferente. Tu actitud para enfrentar la situación será muy diferente. Pero necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas venir a Jesús con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe. En el nombre de Cristo Jesús.